Buenas tardes. Creo que se me ve bien, se me oye bien. Si alguien ve que no llega bien la imagen o que hay algún problema, no tiene más que escribir un comentario o decírselo a Carmelo, ¿no? Bueno, voy a empezar. Esta es una conferencia sobre el sargento Basayo y la odisea de los prisioneros de Abdelkrim en el desastre de Anual, ¿no? Bueno, primero me presento previamente. Soy Alfonso Basayo, periodista, escritor. Bueno, la verdad es que llevo ya bastante tiempo en este oficio. Como saben muy bien, mi buen amigo y colega Pedro Blasco, que está ahí al otro lado del receptor, los dos participamos en la fundación del periódico El Mundo en 1989. Y luego pues yo he estado toda mi vida relacionado con el mundo de la comunicación. Posteriormente estuve en Intereconomía, he sido analista de Intereconomía Televisión, dirigí el semanario Época, luego puse en marcha un periódico digital de temas de familia y vida llamado actual.com, y actualmente estoy trabajando en el Departamento de Comunicación de la Universidad Internacional de La Rioja, la UNIR, que es una universidad internética, ¿no? Por internet, ¿no? Pero yo aquí no estoy en calidad, esta vez, de periodista y de escritor, sino en calidad de nieto, ¿eh? Porque soy nieto del sargento Francisco Basayo Becerra. Ese es el motivo. Lo que pasa es que luego, además, he investigado el asunto de la historia de mi abuelo y de la odisea de los prisioneros. Yo debo empezar diciendo que tuve la enorme suerte de tratar y conocer a mi abuelo, porque falleció muy mayor, con 92 años, en Zaragoza, en 1985. Y yo le traté mucho, tuve una gran relación con él, porque él estuvo bastante bien hasta los 80 y tantos años, en que, claro, ya poco a poco fue perdiendo la cabeza. Pero yo recuerdo conversaciones cuando yo tenía 14, 15, 18 años, en los que él contaba las aventuras, las peripecias, algunas de ellas terribles, de los prisioneros de Axdir, ¿no? Entonces, yo creo que es muy interesante. Yo rápidamente agradecí a los que montan este grupo de Facebook, a Carmelo, a Pepe Ortín, a mis buenos amigos Pepe Ortín, Santiago Domínguez Llosa, etcétera. Les agradecí mucho el poder contar esta historia, porque yo creo que es muy bueno que la conozcan las nuevas generaciones, los españoles que 100 años después, los jóvenes españoles de ahora, que, en fin, que no nos oigan nuestros hijos, nietos y sobrinos, yo creo que no tienen ni idea, y es importante que conozcan cuáles son sus raíces y qué es lo que ocurrió hace ahora 100 años, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a explicar un poco la odisea de mi abuelo en una primera parte, y en una segunda parte más breve contaré cómo he investigado, o sea, cómo he investigado y cómo estoy trabajando en un libro que saldrá brevemente, y que espero que os guste, ¿no? Voy a comenzar diciendo dos cosas. Voy a enmarcar en primer lugar la figura del sargento Basayo y de los prisioneros en el desastre de Anual. El desastre de Anual, yo lo sintetizaría con dos frases que resumen muy bien lo que pasó, en mi opinión. Esas dos frases son las siguientes: olé los hombres y Melilla era un lupanar y una ladronera. Olé los hombres es la frase se dice que pronuncia el rey Alfonso XIII para animar al general Manuel Fernández Silvestre a pacificar rápidamente el Rif y llegar cuanto antes a Axdir, hasta la guarida de Abdelkrim, capturar a Abdelkrim, y se acabó la guerra. Bueno, ese es un poco el sueño de gloria que tenía el general Silvestre, y el rey le animaba. No hay que olvidar que Silvestre era gentilhombre de su majestad, muy amigo de él. Era un general, aquí hay muchos expertos que lo conocen muy bien, brillante, valiente, con un historial espectacular en Cuba, y que todavía no tenía 50 años cuando era comandante general de Melilla, y quería pasar a la historia con la gran hazaña de capturar a Abdelkrim. Bueno, el rey lo que hace es animarle, le da alas. Parece que le gusta un personaje como Silvestre, echado para adelante, que decía tacos, que era terriblemente popular entre los soldados. Yo recuerdo a mi abuelo, el sargento Basayo, hablar del general Silvestre diciendo que era de lo más valiente, que era de lo más popular, todo lo opuesto a los militares de despacho, ¿no?
y eso al soldado le enardecía, ¿no? El gran problema es que animar a Silvestre era muy peligroso porque podía cometer equivocaciones como efectivamente las cometió. Cometió el error de avanzar demasiado deprisa, de no reforzar lo conquistado, de ganarse el favor de las cávilas o tribus a base de soltar dinero, lo cual es muy peligroso porque la fidelidad dura lo que dura la pasta, ¿no? Y bueno, eso es un poco, entre otras cosas, lo que pasó. De ahí vienen las traiciones de algunas cávilas moras, las traiciones de la policía indígena, etcétera, etcétera. Otro error que comete militar es establecer un rosario de bloqueos y pequeñas posiciones entre Melilla y Anual, en un territorio en el que no tenía la seguridad absoluta de que los moros fueran realmente leales. Como todos sabemos, Silvestre llega a Anual en enero de 1921 y toma Abarrán en junio de ese año. Abarrán es un poco la atalaya desde la que tiene a la vista prácticamente la guarida de Abdelkrim en Alhucemas, y bueno, y piensa que ya lo va a conseguir. Ese mismo día, como todos sabemos, cae Abarrán, en parte por la traición de la policía indígena, y se puede decir que es el preludio de lo que mes y medio más tarde, aproximadamente, cuando los ataques a Iyariben, comenzó el desastre de Anual. Ya se había advertido que era peligroso cruzar el río Amecran, que tendría consecuencias, pero Silvestre no hizo caso, tampoco hizo caso del coronel Morales, el jefe de la policía indígena, experto africanista, que conocía el Rif como la palma de la mano, que le aconsejó que no tomara Abarrán, y sin embargo lo hizo. Tomó Abarrán y cruzó ese Rubicón, con las consecuencias que todos conocemos. Esa sería, por tanto, la primera frase, la implicación del rey, un poco indirectamente, en el desastre. Y la segunda frase, Melilla era un lupanar y una ladronera, es la frase que pronuncia Indalecio Prieto, diputado socialista, periodista del Liberal, muy crítico con la guerra de Marruecos, en el que describe el clima de corrupción que había en Melilla. Claro, el problema es que cuando tú quieres que Marruecos se convierta, después de la vergüenza de Cuba y Filipinas, en una nueva aventura colonial, o sea, la España de aquella época quería codearse con los grandes imperios coloniales, Francia, Inglaterra, Alemania, que tenían posesiones en África. Y en el reparto con Francia le tocó, como todos sabemos, aquella famosa frase, le tocó la espina y el hueso, el Rif y la llevada, le tocó lo peor de todo, ¿no? Pero lo que querían era la gloria. Lo que tuvieron fue la corrupción, eso fue lo que tuvieron. O sea, si tú llegas a una zona salvaje como aquella de tribus rifeñas y quieres ganarte su apoyo a base de darle a la chequera, al final el dinero llama al dinero, al final termina siendo chantajeado por las tribus moras. Y al final siempre hay un capitán que mete la mano en la caja, un comandante, un teniente coronel. Bueno, ya todos sabemos lo que pasó en Melilla, que había un clima de corrupción generalizado, que muchos militares, no todos, había algunos muy honrados, muy íntegros, pero otros muchos tenían negocios paralelos, negocios variados, por ejemplo, manipulando el dinero en los almacenes, en la construcción de carreteras, como refleja muy bien, por cierto, la literatura, Arturo Barea, en su novela La Ruta, que además es una novela biográfica porque él estuvo allí en esa época como sargento, ¿no? Con lo cual es un clima de corrupción tremendo. Muchos generales se dan la gran vida. Hay generales que cuando se produce el desastre están viendo los toros en la península, mientras que los pobres soldaditos, sin comerlo ni beberlo, se encuentran en mitad de ese fregado. Hace unos días explicaba Jesús Castillo en otra conferencia muy interesante cómo era el sistema de reclutamiento y cómo era la vida de los pobres soldados que llegaban a África. Bueno, la juventud de aquella época era una juventud que provenía de la España profunda, de Andalucía, de Castilla, de Aragón, de Valencia, gente, mucha de ella analfabeta, que no sabía ni leer ni escribir, que a lo mejor no había salido en su vida de su pueblo. Y entonces, como no podían hacer la redención en metálico, como no podían pagar, al final les terminaban poniendo un traje caqui con el numeral del regimiento en el cuello alto, les daban un chopo, un Mauser, seguramente descalibrado, les embarcaban en Málaga, les mandaban a Melilla y ahí se encontraban, bueno, pues sin comerlo ni beberlo,
en mitad de aquella tragedia. Y ahí tenemos muchas historias verdaderamente tremendas de algunos que murieron, ¿no? Voy a intentar compartir la pantalla. Un momento. A ver si puedo compartir la pantalla. Vamos a ver. Bueno, es que hay un problema porque intento compartir la pantalla, pero no sé qué pasa que no lo consigo. Era para mostrar una imagen muy, muy significativa. Compartir pantalla, un momento. Sí, un momentito, por favor. A ver. Es que no lo veo. Es que se ha ido, ¿no? Estabas compartiendo ya, ¿eh? Sí, pero no se ve nada. Si no, déjalo. Pues no lo entiendo. Vale, pues nada, no pasa nada. Seguimos. Bueno, es el contraste, como digo, entre ese clima de corrupción, entre esos militares, algunos militares que realmente se dan la gran vida, mientras que la juventud española se estaba desangrando en esa especie de, vamos salvando las distancias, de Vietnam rifeño, ¿no? El Vietnam rifeño, que era la guerra de Marruecos, que era terriblemente impopular, ¿no? Bueno, lo cierto es que la suma de la corrupción, los errores estratégicos, el apoyo del rey a Silvestre, etcétera, etcétera, provocaron la caída de Anual, el suicidio de Silvestre. Hay una frase que a mí me parece que refleja muy bien lo que le pasó al general, la famosa frase: no se sabe qué pasó con su cadáver, no se sabe si se suicidó. Hubo leyendas muy curiosas y muy poco creíbles, como por ejemplo que había desaparecido, había sobrevivido, se había convertido al Islam y estaba en el sur de Marruecos en un harem. Bueno, se contaron muchas historias verdaderamente abracadabrantes y muy poco creíbles. Lo que sí se sabe es que Silvestre acaba en Anual, y hay una frase que para mí lo resume muy bien, y es que Silvestre se suicidó aunque lo matasen. Se suicidó aunque lo matasen, porque aquello fue un auténtico suicidio. En 3 semanas hubo más de 10.000 hombres que desaparecieron. En el tema de Anual todos sabemos que las cifras son muy complicadas, porque el tema ha tardado mucho en estudiarse, hay mucha controversia, pero sí se puede hablar, desde luego, de más de 10.000, ¿no? Según el expediente Picasso, más de 13.000 soldados, de los cuales 10.600 eran españoles y casi 3.000 auxiliares indígenas. Hubo actos vergonzosos en aquella desbandada que todos conocemos. Voy a citar solamente 2 que tienen relación con la peripecia del sargento Vasallo. Una fue la del capitán Sánchez Aparicio, el jefe de la posición de la Alcazaba Roja, que compró su vida por un cheque de 1.000 pesetas. Es decir, cuando estaba a merced de los rifeños, que no habían respetado el pacto de capitulación, bueno, pues él saca un cheque y salva la vida. Sánchez Aparicio luego fue capturado y fue prisionero de los rifeños en Axil. Y otro fue el capitán de la policía indígena, Ricardo Carrasco, en otra escena increíble, verdaderamente espeluznante, y es que cuando está en Monte Arruiz para evacuar la posición, cuando está a punto de caer y se van los heridos en los camiones, el capitán Carrasco hace bajar a un herido que está en un camión y sube a ese camión a la querida que él tenía, y el camión se va para librarse de la quema. Posteriormente el capitán Carrasco fue también capturado por los rifeños y además muerto y torturado y muerto, ¿no? Junto a eso hubo actos heroicos que todos conocemos, desde el comandante Benítez en Igueriben hasta las cargas de caballería del regimiento de Alcántara en el Igán, bueno, unas cargas en las que, como todos sabemos, desaparece pues el 80% de los efectivos de ese regimiento, ¿no? Y también la gesta del sargento Francisco Vasallo Becerra, a la sazón mi abuelo. Bien, mi abuelo se distingue por una labor humanitaria, es lo primero que hay que decir. No pasa a la historia por hechos de armas, a pesar de que, luego lo contaré con más calma, cuando mis hermanos y yo éramos pequeñitos, le preguntábamos 2 cosas: si había montado en camello
y se había matado a muchos moros, ¿no? Éramos muy pequeños y era lo único que nos interesaba, lo demás nos daba igual, ¿no? Bueno, su hazaña no fue un hecho de armas, fue una labor humanitaria, sanitaria, de negociación con los rifeños y de ayudar en la medida de lo posible a ese medio millar aproximadamente de españoles que fueron hechos prisioneros y que sufrieron un largo cautiverio durante año y medio, desde julio de 1921 hasta enero de 1923, ¿no? Bueno, él se distinguió por esa labor, una labor, como digo, humanitaria y sanitaria, y cuando fue liberado en enero de 1923 fue recibido como un auténtico héroe en España, ¿no? Porque muchos excautivos que habían escapado se hicieron eco de su actuación. Se hizo eco no solo compañeros suyos, sino también jefes como el teniente coronel Pérez Ortiz, que habla elogiosamente de él, o como Horacio Echevarrieta, el millonario vasco que actuó de mediador en el rescate de los prisioneros, que tuvo la ocasión de conocer al sargento Vasallo y que hablaba también elogiosamente de su brillante actuación, ¿no? El caso es que, bueno, pues recibe homenajes por toda España, la prensa habla de él elogiosamente, lo califican la gran figura española del momento, el ángel del cautiverio. En todas las tragedias siempre hay que encontrar un ángel, ¿no? Igual que hubo ángel en otras muchas guerras, en la Guerra Civil, en la División Azul, etcétera, etcétera. Bueno, pues el ángel del cautiverio era él. Recibió, entre otras, la medalla de sufrimientos por la patria, fue nombrado hijo predilecto de Córdoba, que era la ciudad natal donde él había nacido, y tuvo una enorme popularidad en aquellos años. Popularidad debida en parte a que necesitaba España y la prensa tener una figura nacional que contrastara con la corrupción de otros, con la cobardía de otros. Y entonces, además de los héroes de hechos de armas, como el comandante Benítez o el teniente coronel Primo Rivera, también hacía falta alguien que representara a los héroes, digamos, de alpargata, a los soldaditos, a esa gente de la España profunda que había terminado en África y que había tenido, muchos de ellos, una muerte injusta y terrible, ¿no? Y entonces necesitaban a alguien, un héroe del pueblo, y ese héroe del pueblo pues fue él, ¿no? Bueno, fue tan popular en aquella época que nada menos que el personaje de Max Estrella, de la obra de teatro Luces de Bohemia de Valle Inclán, lo propone para ocupar el sillón que ha dejado vacante en la Real Academia Galdós, ¿eh? Lo propone de manera humorística, claro, porque la obra del sargento Vasallo no era más que un librito donde contaba sus peripecias en el cautiverio, titulado Memorias del cautiverio, que lo publica un año más tarde, en 1924, y bueno, entonces Valle Inclán hace una broma diciendo que le den el sillón al sargento Vasallo, el sillón que ocupaba Pérez Galdós. Por cierto, el libro de Memorias del cautiverio, que naturalmente me ha servido como base, luego yo he investigado mucho por mi cuenta, me he metido en archivos, en documentos, he cruzado datos con otros testimonios de prisioneros, etcétera, etcétera. Memorias del cautiverio es un libro que la base son unas notas que él toma cuando está prisionero en Anual y en Axtir, y posteriormente hay dos periodistas que le dan forma. Un periodista es Tomás Segado, del Telegrama del Rif, y otro Álvaro de la Merced, y hacen dos libros con el visto bueno del sargento Vasallo, pero la forma se la dan ellos. Ahí lo que relata son algunos hechos sumarios del cautiverio. Debo decir que ese libro está escrito bajo la sombra de la censura, ¿eh? No hay que olvidar que cuando vuelve Vasallo a la península, cuando es rescatado, todavía no ha terminado la investigación del desastre. Hay jefes y oficiales que están siendo investigados después del expediente Picasso. Araujo, Navarro, incluso el alto comisario Damaso Berenguer también está siendo investigado, y aquello suponía tocar temas muy sensibles, de manera que el sargento Vasallo pasa de puntillas por muchos episodios. Por ejemplo, basta decir que la matanza de Darquet-Dany, uno de los episodios más sangrientos, menos conocidos y más vergonzosos del desastre, de la que él fue testigo y superviviente, a la matanza de Darquet-Dany le dedica una página escasa. No entra en el detalle de la traición de los jefes, no entra en el detalle de la matanza, no entra en el detalle del deshonor
y de la vergüenza que supuso, ¿no? Lo mismo ocurre en otros episodios. En otros episodios también, en fin, procura ser muy discreto porque en ese momento el asunto estaba en carne viva, estaba subyúdice, muchas historias relacionadas con la caída de Anual, y prefirió no meterse en esos charcos. Por eso yo tuve un enorme interés en investigar por mi cuenta, en saber más de lo que decía ese libro y en buscar más. Y así comenzó una investigación que ha durado bastantes años, que estoy a punto de acabar ahora, que incluye, como digo, el estudio de las fuentes más importantes, como el expediente Picasso, también los testimonios de otros supervivientes, las declaraciones de cautivos cuando fueron liberados, diarios inéditos de otros prisioneros, las actas de la votación de la caseta de mando de Darkebdani, donde el coronel Araujo preguntó a sus oficiales qué deberían hacer, si resistir, si retirarse, si pactar, etcétera, etcétera. Bueno, pues con todo eso, luego explicaré con más detalle cómo he hecho esta investigación, intenté indagar en la verdad del cautiverio y en la verdad de la odisea de los prisioneros, ¿no? Voy a empezar, voy a hablar ya de cómo cayó Darkebdani y de cuál fue la odisea, explicando quién era el sargento Vasallo. Bueno, Francisco Vasallo Becerra, ese era su nombre entero, completo, era un español de origen humilde, como tantos otros de aquella época. Era hijo de un jornalero que trabajaba en la estación de ferrocarril de Córdoba, nace en Córdoba, nace en noviembre de 1892, con lo cual cuando se produce el desastre tiene unos 28 años. Él quería ser perito aparejador, delineante, le gustaban mucho las matemáticas, se le daba muy bien el dibujo. Le tocó la mili en el año 1913 y la mili entonces pues era muy larga, ¿no? De hecho luego él se reengancha y posteriormente asciende a sargento y marcha a África. Primero estuvo en el regimiento Soria de Sevilla y posteriormente en el regimiento Melilla 59. Marcha a África en 1918, de tal manera que cuando se puso el desastre llevaba ya 3 años. Había participado, entre otras, en la campaña para tomar Tafersit en 1920, cuando, a las órdenes del general Silvestre, cuando Silvestre pensaba que se podía merendar a Abdelkrim en un pispás. Y cuando se produce el desastre, él está en Kandusi con su regimiento, el regimiento Melilla 59, y se desplaza a la posición de Darkebdani. Y ahí es donde le pilla el desastre, ¿no? Donde se le cae el mundo encima, ¿no? Bien, la caída de Darkebdani es un asunto muy poco conocido, como he dicho al principio, salvo por los expertos o los africanistas, porque es un asunto terriblemente vergonzoso. La posición, el jefe en ese momento, el jefe supremo es el coronel Silverio Araujo, y cuando se produce la caída de Anual, Silverio Araujo se muestra dubitativo, irresoluto, incapaz de tomar decisiones importantes y deja transcurrir un tiempo precioso. Una de las cosas que hace el coronel Silverio Araujo es consultar al general Navarro. Navarro era el general Felipe Navarro, era el jefe supremo cuando cae Silvestre, cuando Silvestre muere o se suicida, el jefe supremo es Navarro. Entonces Araujo le pide su opinión, pero en lugar de llamarle por teléfono, que todavía en ese momento, creo que era el 22 de julio del año 21, el teléfono no estaba cortado, envía un coche con su hijo, el capitán Eduardo Araujo, para que le consulte. Bueno, eso significó, entre otras cosas, que el capitán Eduardo Araujo, el hijo del coronel, gracias a esa consulta a Navarro, pudo llegar a Melilla y librarse de la quema. Ese ya es un primer dato que nos pone en guardia sobre quién era el coronel Silverio Araujo. Después, Silverio Araujo negoció con el jefe de la cábila de Beni Said, territorio en el que se encontraba Darkebdani, que era Kadur Namar. La cábila de Beni Said teóricamente era amiga de España, pero en ese momento las amistades eran muy frágiles, ¿no? Y Kadur Namar le advirtió que si no se retiraba a tiempo, él no iba a ser capaz de contener la avalancha de la jarca de Abdelkrim que había hecho retroceder al ejército en Anual y que se acercaba a Darkebdani. Incluso le dijo que ni siquiera se hacía responsable de que sus propios cabileños, los de Beni Said, fueran a seguir siendo fieles
porque se podían sentir atraídos por el saqueo y por el dinero y por las armas, ¿no? El caso es que llega un momento en que Araujo termina aceptando un trato de capitulación que le hace llegar Kadur Namar a través de unos prisioneros españoles. Le propone la rendición de la posición y a cambio podrá llegar sano y salvo a Melilla, él y sus hombres. Que no lo he dicho, pero él y sus hombres son nada más y nada menos que 950 hombres en ese momento. O sea, 950 hombres. Bien, Araujo hay un momento en que hace una votación en la caseta de mando de Darquebdani, reúne a los 29 jefes y oficiales que están allí y plantean 3 opciones: rendirse, 1; 2, resistir hasta la muerte; 3, abrirse paso a la fuerza. La mayoría, 21 jefes y oficiales, optan por la opción 1, rendirse, capitular, ¿no? Con la esperanza de que Kadur Namar les ha dicho que podrán conducirles sanos y salvos a Melilla. Dan la orden a continuación de que los soldados dejen las armas y municiones en el parapeto, que se vistan de bonito y que se preparen para evacuar. Todo esto que estoy contando, todo esto, el testigo visual es mi abuelo. O sea, es mi abuelo el que en su momento me lo contó y luego yo lo investigué con más detalle y sin la sombra de la censura, porque mi abuelo ahí quería ser muy cuidadoso, ¿no? Bien, nada más dejar los soldaditos, armas y municiones, los rifeños que están ya rodeando la posición de Darquebdani, ha caído Candusi, han cortado el telégrafo y el teléfono, por más que los españoles hacen señales con heliógrafo a otras posiciones, nadie responde. Bueno, pues en ese momento los rifeños están rodeando ya el parapeto y nada más dejar sus Mausers, sus municiones, sus correajes en el parapeto, los rifeños las recogen, se abalanzan sobre los españoles y comienza la matanza. En un tiempo rápido, en media hora, bueno, pues mueren la mayor parte de esos 950 españoles que estaban ahí. Sobrevivieron muy poco. También las cifras, bueno, varían, pero posiblemente no sobrevivirían más de 50 aproximadamente. Algunos consiguieron escapar, la mayoría fueron asesinados, aniquilados, y los que quedaron fueron hechos prisioneros. Por supuesto, entre los que sobreviven se encuentran la mayor parte de los jefes y oficiales. Otro dato, hubo algunos que no, hubo algunos que murieron al frente de sus hombres intentando defenderse, pero la mayor parte de los jefes y oficiales, con el coronel Silverio Araujo a la cabeza, sobrevivieron. Hay 2 cosas que llaman la atención. Las 2 cosas son que cuando se produce la matanza, el caid Kadur Namar está esperando a los jefes y oficiales fuera del parapeto, les está esperando para recogerles. La segunda cosa que llama la atención es que los jefes y oficiales tienen las herreras prácticamente impecables, como si no les hubiera salpicado la sangre de los soldados aniquilados, ¿no? ¿Se podría haber salvado Darquebdani? Bueno, pues hay muchas teorías, ¿no? Siempre a posteriori es fácil decir si se hubiera salvado o no. Lo cierto es que era una posición importante. Tenía, como digo, pues más de 900 hombres, tenía 7 compañías de fusiles, tenía una compañía de ametralladoras, tenía 2 cañones Krupp. Lo que no tenía era la aguada a mano, que sí tenía, por ejemplo, la posición de Dartrius, pero Darquebdani tenía la aguada a unos 800 metros. Por eso envió a una unidad al frente del capitán Enrique Amador, la envió a Araujo para que reforzase esa aguada. Y ahí hubo una batalla muy interesante en la que Enrique Amador se comportó heroicamente defendiendo aquella aguada hasta la muerte. Bien, por lo tanto, no sabemos si Darquebdani se hubiera podido salvar. No sabemos si se podían haber salvado al replegarse antes. Es una opción que se planteó, la opción de replegar toda aquella fuerza hacia el río Kern, ¿no? Lo cierto es que Araujo dejó transcurrir el tiempo, se produjo una traición y bueno, al final lo cierto es que los jefes oficiales se libraron después de hacer una colecta entre ellos, una colecta que ascendió a 5.000 pesetas, ¿no? Claro, como he dicho al principio, lo de intentar pagar, intentar tirar de chequera en lugar de sable era un mal negocio. En este caso, ese dinero sirvió para salvar a los jefes, pero no sirvió para salvar a la mayor parte de los soldados.
Capturan a los supervivientes, capturan también al sargento Vasallo, y ahí comienza la historia, la odisea de los prisioneros de Anual. Es un asunto, por cierto, que no es muy conocido, ni se ha escrito demasiado. Hay mucho escrito sobre Anual, sobre todo desde el libro de Juan Pando, La historia secreta de Anual, publicado creo que fue en torno al año 2000 aproximadamente, y posteriormente hay mucha bibliografía, mucha literatura muy interesante sobre Anual, Igeriben, Monte Arruiz, Sidi Idris, pero Darkeb Dani y los prisioneros sigue siendo un asunto poco conocido. Aquel grupo de prisioneros fue conducido primero al Monte Mauro, en territorio de Benishai, y posteriormente fueron conducidos al campamento de Anual, al antiguo campamento de Anual, que ahora estaba en manos de los rifeños. Ya entonces se habló del rescate, la posibilidad de un rescate, pero aquellos pobres chicos, pongámonos en la piel de aquellos muchachos de 20, 22 años, en alpargatas, muchos de ellos, descalzos, otros muchos, 300 prisioneros, al principio había 300 prisioneros, tirados en mitad del campamento de Anual, a los que los jefes les han traicionado. Imaginemos la desmoralización que esto supone para aquellos muchachos, muchos de ellos heridos, muchos de ellos enfermos, y luego hablaremos de ese otro general, el general Tifus, que provocó muchas bajas en el ejército español, los microbios, ese ejército silencioso, las infecciones, los contagios. Bueno, por cierto, ahora que ya sabemos algo de contagios en esta época, nos podemos hacer más idea de lo que era aquello. Bueno, pues ese grupo de 300 prisioneros está deshecho. No hay que olvidar un factor importante. A los jefes y oficiales se los llevan todos a Axdir, a la guarida de Abdelkrim, y a la mayor parte de los soldados, cabos y sargentos se quedan en el campamento de Anual. Con lo cual no tienen jefes, no saben a quién reportar, no tienen órdenes, están desmoralizados, están enfermos, están heridos. Bueno, aquello es el fin. En fin, se me hunde el mundo, ¿no? Bueno, hay un momento en que los sargentos se organizan. En concreto hay 4 sargentos que son, además de Vasallo, Pino, Martínez Arenzana y Alfonso Ortiz, que hacen una votación porque dicen, bueno, esto no puede seguir así, tenemos que organizar el campamento porque vamos a morir, pero no morir de que nos peguen un tiro o de que no podamos comer, sino de desmoralización. Entonces deciden hacer un plan para tener entretenidos a los prisioneros, organizar las comidas, la limpieza del campamento, enterrar a muchos muertos, a muchos españoles que había en la zona. En fin, la cosa se organiza. En esa votación eligen a Vasallo como jefe del campamento de los prisioneros, y luego pues van dando distintas funciones a cada uno: cocina, ropa, medicamentos, etc. La labor de Vasallo fundamentalmente era doble. En primer lugar, negociar con los rifeños, otro trabajo muy complicado, muy complicado. No hay que olvidar que, aunque estaban prisioneros de la jarca de Abdelkrim, los que alimentaban y sustentaban a los prisioneros eran los españoles, era el peñón de Alucemas, desde el que llegaban víveres y alimentos, ¿no? Con lo cual, y dinero también, con lo cual todo eso llegaba desde el peñón, y lo que hacían los rifeños automáticamente era cobrarse el impuesto revolucionario, quedarse con dinero, quedarse con comida y dárselo con cuentagotas a los españoles. También eso era un instrumento de presión para España, para el gobierno español. Con lo cual, la labor más complicada del sargento Vasallo, acompañado de los otros que le apoyaban, Ortiz, Arenzana y Pino, era negociar con los rifeños. Un encaje de bolillos francamente complicado. Y luego, otra labor muy importante era la sanitaria. Aunque en principio el tema sanitario le toca al sargento Alfonso Ortiz, un sargento de regimiento mixto de artillería, el que más se implica es el propio sargento Vasallo. El sargento Vasallo había conocido, cuando cae Darkeb Dani, al teniente médico Serrano Flores, otro héroe olvidado, otro héroe que él solo merecería un libro. El teniente médico Serrano se dedica a curar a enfermos, a tratar a heridos, y Vasallo le ayuda, simplemente le ayuda. Llega un momento en que Serrano se lo llevan con los demás jefes y oficiales a Axdir, y como Francisco Vasallo sabía algo de vendajes, de curas,
bueno, pues se pone a curar, pero con unos medios rudimentarios, con unos medios mínimos. Y montan un pequeño equipo sanitario. Ese equipo sanitario posteriormente se enriquece con otras incorporaciones, con José Cánovas, que es el practicante de la mina La Alicantina, es uno de los civiles que terminan prisioneros. Acabaron prisioneros unos 50 civiles aproximadamente, la mayor parte de ellos trabajadores de la mina de La Alicantina, de la zona de Nador y de Segangan, ¿no? Bueno, pues José Cánovas, el practicante Cánovas, que había hecho algunos cursos de medicina, es un elemento esencial en esa labor sanitaria. También hay algún soldado como Carmelo Balseras, hay un enfermero civil como Antonio Ruiz, al que llamaban Antoñito, enfermero de Anual, etcétera, etcétera. Y empezaron a hacer cirugías menores, curaban abscesos, tumores, heridas de bala, fracturas, sacaban muelas. Bueno, hacían lo que podían, ¿no? Porque ya digo que los medios eran mínimos. Se encontraba también con el tremendo problema, como he dicho, de las enfermedades infecciosas, sobre todo el tifus, ¿no? Tifus provocado por el piojo. El sargento Vasallo cuenta en sus memorias lo terrible que era convivir a diario con el piojo y con el picor del piojo. Pero claro, si te rascabas, firmabas tu sentencia de muerte porque estabas extendiendo la infección por todo el cuerpo. El tifus era tremendo. A eso hay que unir también el paludismo, hay que unir también las fiebres tifoideas, que no es lo mismo que el tifus, por beber agua contaminada. El caso es que vieron que muchos prisioneros se morían en medio de unas terribles fiebres y dolores, prisioneros militares y civiles, ¿no? Montan un pequeño hospital entre comillas, tan entre comillas que los quirófanos hacen de quirófanos sillas de montar que habían encontrado por ahí. Con un material rudimentario consiguen recuperar parte del botiquín de Anual y del botiquín de Darquebdani. Y bueno, pues una de las primeras operaciones que hacen el sargento Vasallo y Pepe Cánovas, el practicante de la Alicantina, es a una niña mora, se le había hinchado un dedo y el padre no sabía por qué era, y resulta que era por un anillo que le habían regalado de pequeña que se había incrustado en la carne y tuvieron que cortarle el anillo. Aquella escena fue terrible porque tanto Vasallo como Cánovas pensaban que si la cosa salía mal, bueno, en fin, estaban firmando su sentencia de muerte. Sin embargo, salió bien y eso también lo refleja Vasallo y otros prisioneros. Los rifeños podían ser terriblemente vengativos, pero también podían ser agradecidos de por vida. Y en este caso, el padre de aquella niña quedó agradecido a cómo los dos españoles la salvaron, ¿no? Bien, comenzó entonces un largo cautiverio, los primeros meses en Anual. Posteriormente Vasallo aprende más de medicina, termina consultando a través de emisarios o por carta con el teniente médico Serrano, que le da instrucciones. Llega a amputar un brazo al hijo de un caíd de la cábila de Bocoya. Ese hijo del caíd había sido herido por la artillería del peñón de Vélez de la Gomera, ¿no? Uno de los combates que se produjeron después del desastre, ¿no? Esa amputación también fue muy complicada y también el sargento Vasallo tuvo miedo de que no se curara, pero se curó y el padre le regaló una gallina y 6 tortas de trigo, algo valiosísimo en aquel momento porque estaban padeciendo verdadera hambre los prisioneros. También le curó de unas cataratas a una viejecita mora. Curó de una herida de bala a un soldado español, Antonio Vega. Bueno, hizo lo que pudo, ya digo, tanto él como los demás sanitarios de ese equipo. Debo decir que la labor del sargento Vasallo quedó muy lucida, sobre todo por un factor que no podemos dejar de tener en cuenta, y es que, por muy rudimentaria que fuera la medicina de los prisioneros españoles, estaba a ojos luz de la medicina de los tebib rifeños, ¿no? Imaginemos cómo era la medicina de aquellos personajes que, bueno, pues, que tenían unos remedios absolutamente antediluvianos y contraproducentes. Por ejemplo, los tebib rifeños, cuando había una herida de bala, en lugar de poner un apósito como hacían los españoles, los médicos españoles, los tebib ponían ungüentos hechos con pan mascado, hojas de maíz, cuerdas y lienzos, y todo sin ninguna higiene.
Los Tebib aplicaban sangrías a todo, sangrías a catarros, sangrías a cólicos, sangrías a tumores. Hay varios testigos, esto lo cuenta otro insigne médico y periodista español, el famoso Tebib Arrumi, Víctor Ruiz Albéniz, que fue médico también en aquella zona. Víctor Ruiz Albéniz cuenta que un Tebib, para curar un dolor de oídos, introdujo una plasta de sebo cilíndrica caliente en la oreja del enfermo, ¿no? Por no hablar de las operaciones sin anestesia, que aplicaban planchas de hierro, botones de fuego, y luego lo que hacían era aplicar cieno sobre las quemaduras y aplicaban leche agria para que fermentara. Bueno, un auténtico desastre, ¿no? O sea, no es nada raro que desde el primer momento los rifeños, que no eran tontos para nada, pidieran ayuda a los españoles para curar a sus enfermos y heridos. Debo recordar a otro personaje, no coincidió con el sargento Vasallo, pero sí tiene que ver bastante en algunos aspectos, que es el teniente médico Vázquez Bernabéu, otro de los héroes olvidados del desastre de Anual. Vázquez Bernabéu, teniente médico, es un hombre que en los combates de Darguimellán defiende a sus heridos pistola en mano. Posteriormente es capturado y Abdelkrim quiere hacerle médico su médico, porque se ha enterado de que es un médico eficaz y sobre todo de que utiliza métodos europeos, no métodos rifeños. Y Vázquez Bernabéu le dice que no va a ser su médico, o sea, con lo cual eso demuestra también la seguridad y la chulería que tenía. Posteriormente Vázquez Bernabéu se escapó a nado del cautiverio de Axdir y consiguió llegar a nado al peñón de Alucemas, ¿no? Bien, otro aspecto importante de la labor humanitaria del sargento Vasallo y de otros prisioneros fueron los enterramientos. Esa zona donde ellos estaban prisioneros estaban plagadas de momias. El espectáculo era terrible. Nosotros hemos podido ver algunas de las fotos de la reconquista de Montearruit, meses más tarde. Salieron fotos que hizo, creo que fue el fotógrafo Alfonso, me parece, el famoso fotógrafo de la época. Fotos horrorosas en las que se veían unas formas negras, unos palitroques. Bueno, pues esos eran los españoles que yacían pudriéndose al sol de agosto, 40 grados de temperatura, en julio y en agosto de 1921. Bueno, pues una de las primeras cosas que hizo aquel equipo de prisioneros es montar una especie de brigadas de enterradores. Vasallo pidió picos y palas al peñón y los moros les permitieron que pudieran enterrar a muchos prisioneros. Ese equipo estuvo en Anual, ellos estaban muy cerca, en el Izumar, en Igueriben, en Sidi Idris, y llegaron a hacer nada menos que más de 600 enterramientos. En algunos casos eran capaces de identificar a los cadáveres por las pulseras que tenían, en otros era totalmente imposible, ¿no? Entre otros, al sargento Vasallo hay un rifeño que le muestra el presunto cadáver del general Silvestre. Es una especie de momia a la que le han cortado el bigote, pero claro, muchas veces, además de matarlos, además de degollarlos con aquellas gumías que cortaban como hoces, que segaban los cuellos como hoces, además de eso, luego llegaban los lugareños, llegaban las lugareñas y sobre los cadáveres machacaban con piedras las caras, con lo cual en muchos casos era imposible reconocerlos. Entonces hay un rifeño que le muestra al sargento Vasallo el presunto cadáver de Silvestre. Vasallo pone una piedra porque es cuando le están conduciendo hacia Anual, pensando que va a encontrarlo al día siguiente, y cuando vuelve ya no está. Eso dio pie a muchas leyendas, a las leyendas de qué pasó con Silvestre, lo que he comentado al principio, de si murió, de si se suicidó, de si sobrevivió, de si lo mató un rifeño o no. Años más tarde, Mohamed Acercán Pajarito, el ministro, entre comillas, de Asuntos Exteriores de Abdelkrim, le contó al periodista y escritor César González Ruano que lo había matado un rifeño, e incluso le dio el nombre de quién era el rifeño que había matado al general Silvestre. Lo cierto es que el equipo de enterradores regaron aquella zona, ya digo, Sidi Idris, Igueriben, Anual, la regaron de montículos con pequeños palitroques que eran cruces, la regaron de lágrimas, la regaron de Padre Nuestros también, ¿no? Fue una labor humanitaria, dar cristiana sepultura, una de las obras de misericordia, ¿no? Y bueno, y es una de las
hazañas de las que el sargento Vasallo y los demás enterradores siempre se mostraron muy orgullosos, como por ejemplo el soldado Horacio Correa, que cada vez que enterraban a un cadáver que no sabían quién era, que era desconocido, pues le mandaba un beso, ¿no? Bien, otro aspecto importante del cautiverio es, como he mencionado al principio, la llegada de la población civil. Les llegan unas 50 personas, hombres, mujeres y niños, empleados de la Alicantina, de las minas de hierro. Muchos de ellos eran emigrantes de Almería, de la zona de Níjar, etcétera. Entre otros les llega Vicente Guijarro, que es el jefe del personal de la Alicantina. Y ya digo, mujeres y niños. Había unos 10 niños. Había una chica un poquito mayor, Paquita Lozano, y luego pues había unos cuantos niños. Alguno de ellos muy pequeño. Hay uno que es Joselito, que tiene solo unos meses, y su madre, Rosa, fallece. Con lo cual su padre, Manuel Asensio, se queda con 2 niños pequeños, y el pequeño de todos tiene solo unos meses. Entonces viene una tarea también aparentemente poco épica, pero terriblemente humanitaria, emocionante, y es la de salvar al pequeño Joselito. Joselito se convirtió en el hijo del cautiverio. Los sargentos se desvivían por conseguir que tomara leche, porque ya digo que tenía unos meses. Tuvieron que ir recorriendo, mendigando los aduares cercanos, mendigando leche a las beduinas, a las moras de la zona, para poder alimentar a Joselito. Al final tuvieron que darle agua de cebada, porque no había forma de sacarlo adelante, ¿no? Bueno, pues a pesar de todo, Joselito sobrevivió. Joselito sobrevivió y fue rescatado con los demás, el hijo del cautiverio. O sea, por lo tanto, una preocupación que tenían los sargentos, además de todo lo otro, era cómo alimentar a aquellos pequeños. Y otra preocupación, no menos seria, era pues el acoso. Ahora que se habla de acoso, imaginemos en el Rif, un lugar salvaje, en 1921, el acoso a las prisioneras españolas. La verdad es que desde el primer momento los rifeños trataron de apresarlas y de abusar de ellas. Con las casadas era un poco más difícil, sobre todo si estaba el marido, porque los rifeños se lo pensaban, pero con las solteras eran carne de cañón. Hay un caso bastante conocido, que es el de Carmencita Úbeda, una chica de 17 años escasos, que trabajaba en la relojería alemana de Retzlaff en Melilla. Había ido a pasar una temporada a Celuán con su tía Enriqueta, y fue capturada, fue apresada. Y rápidamente se fijaron en ella dos rifeños muy peculiares. Uno era Jadú, más conocido por el negro en árabe, pero traducido al castellano sería el negro, Jadú el negro. Era un personaje muy curioso, que se había criado en Argelia y que era el que trataba de ganar el apoyo francés a la causa rifeña. Era una especie de señorito, era una especie de dandy moro, y se encaprichó de Carmencita Úbeda. Y luego había otro personaje un poco menos elegante, que era el llamado Sijamú, el responsable de los carceleros de la zona. Bueno, pues también se encaprichó de Carmencita, y la pobre pues hizo lo que pudo. Hay un momento en que Jadú el negro le dice al sargento Vasallo que el dueño de la relojería alemana de Melilla ha pedido rescate por Carmencita Úbeda, con lo cual le pide que se la lleve y que la devuelva a Melilla. Entonces, naturalmente, el sargento Vasallo y los demás sargentos no se fían ni un pelo y preguntan por pruebas de que eso es así. Jadú el negro les da un papel de Andelcrin en el que explica que sí, que el dueño de la relojería de Melilla le ha pedido el rescate y que se la llevan primero a Segangan y luego a Melilla. Bueno, se dan cuenta de que los españoles, de que no tienen nada que hacer, de que la causa está perdida, y lo único que le piden es que le acompañen 3 soldados. Se marcha Carmencita Úbeda y naturalmente los soldados no regresan. Al cabo de un tiempo se enteran de que no la han devuelto a Melilla, sino que se ha quedado en Dardrius, que todavía estaba en manos de los rifeños, donde naturalmente fue violada, ¿no? La Carmencita Úbeda que regresa de Dardrius no tiene nada que ver con la de antes, es una especie de sombra viviente. Y no solo eso, sino que posteriormente Sijamú
se aprovechó también de ella, y hubo un momento en que, cuando ya no le satisfacía, quiso venderla en un zoco. Los sargentos volvieron a discutir, a negociar con él, y se dieron cuenta de que lo único que podían hacer era comprarla. Y dijeron, bueno, ¿cuánto dinero quieres para evitar que la vendas en un zoco? Al final regatearon y le pagaron 1.100 pesetas. 1.100 pesetas por Carmencita Úbeda. Naturalmente, al decir 1.100 pesetas, ese dinero no lo tenían. Los sargentos tiraban del fondo común de todos ellos, un fondo con el que tenían que alimentar a la tropa y que tenían que ir pidiendo al peñón, con lo cual era un dinero que terminaban debiendo a los rifeños. O sea, al final era un puro chantaje y un puro estar en manos de los captores, ¿no? En enero de 1922, después de una larga temporada en Anual, llevan a los rifeños hasta a los prisioneros hasta el Jebel Kama, que es un pequeño pico que está en la zona de Abarrán. El lugar al que los llevan es terrorífico, porque es una especie de meseta en mitad de la montaña. Hablamos de enero de 1920, donde en ese lugar, en esa época, hace mucho frío, una zona azotada por los vientos. Hay una escena terrible en que hay una tienda, el viento derriba una tienda y están todos los enfermos y heridos hacinados. Eso provoca más contagios, eso provoca más muertes, total, que al final consiguen, después de una negociación, que los rifeños los trasladen a todos a Ait Cámara, que está a unos 14 kilómetros tierra adentro, más cerca de Axtir, pero 14 kilómetros tierra adentro, ¿no? En Ait Cámara se producen épocas duras de hambre, en la que los prisioneros tienen que comer de todo. Bueno, el conejo al ajillo en realidad eran ratas al ajillo, ¿no? Tienen que comer chumberas, en fin, horrible. Muchos de ellos fallecen, algunos mueren de pura desnutrición, de que no tienen fuerza para soportar las infecciones, los contagios. También es una etapa de malos tratos. Hay registrados dos acontecimientos que lo he podido contrastar por dos fuentes. Por un lado, el asesinato de un soldado llamado Miguel Graels. Hubo un momento en que se escaparon varios españoles. Los carceleros ordenaron quedarse en la tienda sin salir, en las tiendas, durante un día, y hubo un soldado que salió a hacer sus necesidades, Miguel Graels, y fue asesinado, asesinado. Otro caso más adelante fue el de Manuel Ortiz, un soldado que tenía fiebre, 40 de fiebre, y también se echó a andar al campo y recibió una paliza por parte de los rifeños. El sargento Vasallo protestó, no sirvió de nada, y días más tarde Manuel Ortiz falleció como consecuencia de esa paliza. También hubo otro episodio, y es que los rifeños quisieron obligar a los españoles a disparar contra España. Esto tiene su explicación, es decir, cuando se produce el desastre, los rifeños se hacen con una serie de piezas de artillería, de cañones, y hay un momento en que, cuando se produce la reconquista del territorio y los españoles llegan hasta Dardrius, en enero de 1922, el general Miguel Cabanellas llega a Dardrius, con lo cual está cerca del lugar donde se encuentran los prisioneros y donde se encuentra en Axtir el cuartel general de Abdelkrim, y los rifeños deciden reforzar el perímetro, pues con trincheras, incluso inspeccionando los cañones. Entonces piden ayuda a artilleros españoles para que les enseñen a manejar las piezas. En algunos casos los artilleros se niegan. Por ejemplo, hay un cabo, el cabo David de la Encina, que se negó, recibió una paliza. En otros casos no hizo falta tirar de españoles, porque hubo desertores de la policía indígena, rifeños, que hicieron manejar los cañones, ¿no? Y hubo otro caso, el del sargento Alfonso Ortiz, sargento de artillería, muy amigo del sargento Vasallo, se hicieron amigos íntimos, al que le pidieron que fuera a inspeccionar unos cañones, ¿no? Se lo llevaron a Axtir. Él dijo que sí, que los iba a inspeccionar, pero lo que hizo fue escamotear 24 percutores del cierre de los cañones. Se los quedó, los hizo desaparecer y los conservó hasta su muerte, porque luego sargento Alfonso Ortiz, que se implicó como sanitario en el cuidado de los enfermos, terminó contagiado de tifus y falleció de tifus. Y él le contó toda esta historia al sargento Vasallo y le pasó los 24 percutores. Es otro héroe totalmente desconocido, una heroicidad muy poco épica, pero que demuestra el valor
y la honradez que tenían pues muchos de los prisioneros. Hubo bastantes fugas, algunas fueron individuales. He contado antes la fuga del teniente médico Vázquez Bernabéu, pero también entre los soldados, la tropa de Aitkámara, hubo también bastantes fugas, unas individuales, otras colectivas. En total se calcula que se fugaron más de 80 soldados. Al principio, como he dicho, había 300 prisioneros. Posteriormente fueron capturados prisioneros de otras posiciones y llegó a haber más de 500 prisioneros en total. Bueno, pues de esos, unos 80 se fugaron. Algunos eran capturados y los fusilaban. Otros recibían palizas. Otros conseguían llegar sanos y salvos a Melilla después de terribles odiseas, ¿no? También hubo terribles castigos. Uno de ellos lo sufre el sargento Francisco Vasallo cuando comete el error de escribir cartas al Peñón. Vasallo escribía cartas al Peñón para pedir víveres y medicamentos. Iba a la playa de Lucemas a recibir esos víveres, naturalmente escoltado por rifeños, pero en una ocasión se le ocurrió en una de esas cartas dar información en clave del estado de las fuerzas rifeñas, ¿no? Pensaba que no le iban a pillar y terminaron pillándole, y entonces le dieron una paliza con cuerdas mojadas, ¿no? Él lo cuenta de manera muy dramática en sus memorias. Luego yo he investigado, él llega a hablar de 50 palos. Yo he llegado a la conclusión de que no eran 50, de que fueron mucho menos, de que se mareó mucho antes, pero ahí queda, ¿no? O sea, una paliza, en primer lugar, te deja hecha unos zorros y luego te deja desmoralizado, ¿no? Le quitaron el mando del campamento de los prisioneros. Bueno, y estuvo tanto él como José Cánovas, el practicante de la mina La Alicantina, que también había colaborado en esas cartas, recibieron esa paliza y tuvieron que ser curados durante varios días hasta que ya pudieron recuperarse. También el sargento Vasallo protagonizó una de las fugas, una de las evasiones del cautiverio, y fue porque no le quedó otra, porque hubo un momento, esto fue ya, hablamos de noviembre de 1922, en que el jefe de los carceleros, Sijamú, le obligó a escribir una carta con informes falsos de concentración de tropas con destino al mando español, ¿no? Es decir, era darle al mando español una información falsa para que mordiera el anzuelo, ¿no? Bien, Vasallo se da cuenta de que eso es una traición, de que no puede hacerlo, y decide escaparse. Dice, si me niego, me matan. Sijamú le da un plazo de un día para que escriba la carta, y a pesar de que a Vasallo le pesaba la responsabilidad de seguir cuidando de los enfermos, de las mujeres, de los niños, se da cuenta de que no tiene más remedio que escapar porque se arriesga a morir fusilado. Entra en contacto con Arenzana, otro sargento que estaba en el cautiverio desde el principio, que también había decidido escapar, y se había organizado una fuga de 9 personas a través de conchavados con un rifeño que se llamaba Amar Sito. Hago un paréntesis. Entre los rifeños había de todo. Había enemigos mortales de España, había amigos de España, había clanes que estaban enemistados con la tribu de Abdelkrim, en Beniurriaguel. Es decir, que los rifeños no eran compactos, había de todo. Y luego lo que había es que muchos eran muy simpáticos, muy agradables, muy sonrientes, pero no te podías fiar de ellos. Sin embargo, parece que este Amar Sito tenía rencillas con la familia de Abdelkrim y le interesaba organizar una fuga para llegar hasta las líneas españolas, donde seguramente tenía él parientes en una cábila amiga de España. El caso es que hay una noche, en noviembre de 1922, en que leen los nombres de los 8, diciendo que les llama un jefe moro. En realidad no les llama ningún jefe moro. Lo que hacen es salir de las casetas, de las tiendas en las que se encuentran en Aitkámara, y por la noche llegar hasta Alucemas, recorriendo los 14 kilómetros que les separan, ¿no? En el camino encuentran a un rifeño que les apunta con un fusil, lo desarman, lo apresan y se lo llevan. Llegan hasta la bahía de Alucemas con la idea de llegar hasta el Peñón en un bote, pero hay un oleaje tremendo, la mar está en muy mal estado,
suben al bote, el bote vuelca y acaban todos mojados y sin posibilidad ya de hacer nada. Entonces, Amar Sito conoce a un amigo suyo al que apodan el Moreno, que tiene una casucha tierra adentro, y les ofrece secarse, les ofrece esperar que transcurra esa noche y al día siguiente, si mejora el tiempo, intentar llegar en barca a Lucemas. La tesitura era muy complicada porque tenían que dejar pasar un día entero hasta que no fuera de noche, no podían salir, y la otra opción que tenían era intentar llegar a las líneas españolas pero por tierra, lo cual era una locura porque el territorio estaba infestado de jarqueños armados. Bueno, lo cierto es que al día siguiente el Moreno les traiciona, les delata y terminan siendo apresados. Se llevan a muchos de ellos a Icámara, y al sargento Vasallo y a otro sargento, Agripino Gutiérrez, se los llevan a Axtil, a la guarida de Abdelkrim. El sargento va con mucho miedo, sabe que se expone al pelotón de fusilamiento, está convencido de que le van a fusilar. Lo curioso, le llama Pajarito, el ministro de Asuntos Exteriores de Abdelkrim, le pregunta datos de la fuga, cómo lo han hecho, etcétera, etcétera, y le pregunta quién ha organizado la fuga. Entonces, cuando el sargento Vasallo le cuenta todo lo que ha pasado, a continuación, Pajarito dice que ellos no tienen que preocuparse y los que van a pagar la responsabilidad por esa fuga van a ser los rifeños que les han ayudado. Y además lo pagan de una manera bárbara, salvaje. Ponen a Amar Sito y a otro rifeño que les había ayudado delante de una ametralladora y los cosen a tiros. Así acabó aquella fuga. En noviembre del 22 comienza, como digo, la última etapa del cautiverio, de los cautivos. El sargento Vasallo termina con los jefes oficiales en Axtil, allí se encuentra al general Navarro, al teniente coronel Pérez Ortiz, a diversos personajes, diversos jefes que han sido capturados en otras posiciones, mientras que la mayor parte de la tropa continúa en Ait Cámara, ¿no? He mencionado a Navarro, también menciono a Casado, al famoso teniente Luis Casado, el único oficial superviviente de Igueriben. Se encontraba allí en Axil. Conoce también al teniente Julián Troncoso. Julián Troncoso es otro personaje que merecería otro libro. La verdad es que esto daría por una especie de episodios nacionales, solo de la guerra, de la campaña del Rif. El teniente Julián Troncoso era un oficial de caballería de Alcántara, había participado en las cargas de Alcántara, acabó prisionero en Axdir con otros capturados, y es el que sustituye al teniente médico Serrano, que ha fallecido en julio de ese año. Serrano, el teniente médico, pues al final, a base de tratar a los enfermos de tifus, termina contagiado y fallece. Y como no tienen otro médico, le nombran a Troncoso médico de los prisioneros. Troncoso era un personaje muy resolutivo, muy lanzado, muy echado para adelante, muy valiente, y se lanza a ser el médico, porque no tienen otro, ¿no? Y Vasallo, en la última etapa, también ayuda a Troncoso. Entre los dos hicieron bastantes cosas, ¿no? Bien, Troncoso es el que le cuenta la muerte de Serrano, que había sido el maestro del sargento Vasallo, y se queda absolutamente combustido por esa muerte, se queda huérfano, como él dice, ¿no? También en esa época Vasallo conoce al alférez Juan Maroto, otro personaje también que daría para mucho, fue defensor del aeródromo de Celuán, donde hubo un asedio de 9 días que nada tienen que envidiar en cuanto a épica a Monte Arruid, por ejemplo, o a Igueribe, ¿no? En la etapa de Axdir es cuando el rescate, que hasta ese momento se sabía muy poco, se agiliza. Cuando se produce el desastre y se empieza a hablar de rescate, se dice que Abdelkrim pide 4 millones de pesetas, ¿no? En ese momento en España había división de opiniones. Algunos políticos no querían saber nada del rescate. En aquel momento estaba el gobierno de Antonio Maura, en el verano de 1921, gobierno conservador. Algunos se oponían al rescate porque dar dinero a los rifeños suponía financiarles, y era una forma de prolongar la guerra. Otros decían que era inhumano tener a 500 españoles, mujeres y niños incluidos, a merced de los rifeños. Era una auténtica vergüenza. De hecho, hubo manifestaciones por toda España, y las familias de los prisioneros, lógicamente, presionaban a los gobiernos para que negociaran. Hubo varios intentos de rescatar fallidos, entre otros el del famoso padre Revilla,
que parece que fue por su cuenta y riesgo y no cuajaron. Prácticamente hasta finales del 22 no se sustancia una vía eficaz para el rescate, y esa vía se produce cuando llega el gobierno de García Prieto, el gobierno de concentración liberal de García Prieto, y sobre todo a través de un ministro, el ministro de Estado Santiago Alba, que se implica personalmente en las negociaciones para acelerar cuanto antes el rescate, que no dejaba de ser, ya digo, una vergüenza nacional, una lacra que pesaba sobre España y, bueno, y una tragedia para muchas familias que ni siquiera sabían que vivían sus esposos o sus hijos, porque no toda la correspondencia que enviaban los prisioneros llegaba a la península, mucha se perdía, quedaba interceptada, etcétera, etcétera. Bien, lo cierto es que, como digo, en esa época se agilizan las negociaciones por el rescate, que se concreta finalmente en dos condiciones: los 4 millones de pesetas y la entrega de prisioneros rifeños en manos de españoles. Parece que había unos 50 aproximadamente. La cifra es 4 millones de pesetas. Atención, hablamos de 1921. Claro, ahora 4 millones de pesetas, bueno, nos parece una cosa, ahora serían aproximadamente unos 24.000 euros. Pero entonces, 4 millones de pesetas en la España de 1921, en la que un jornalero, para que nos hagamos una idea, ganaba una media de 6 pesetas mensuales. 6 pesetas mensuales. Bien, bueno, pues como digo, la gestión de Alba fue bastante eficaz, y fue eficaz a través de dos mediadores esenciales, que fueron Horacio Echevarrieta y Dries Ben Saïd. Horacio Echevarrieta era un empresario vasco que había heredado una gran empresa de su padre, y él, durante la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, había hecho mucho negocio y había diversificado. Él tenía astilleros, tenía empresas inmobiliarias, tenía constructoras. Más tarde fue uno de los pioneros que está en el origen de la compañía aérea Iberia. Tenía empresas de saltos de agua, era mecenas de las artes también, en fin, era un personaje. Daría también para un libro. De hecho, se ha publicado recientemente un libro porque han sido los 150 años de Horacio Echevarrieta. Nació en 1870, ¿no? Y es un personaje fascinante, es un personaje, además, curiosamente, él se implica en el rescate de los prisioneros. Se implica básicamente porque él también tiene, entre otras cosas, intereses en el Rif, intereses en las minas del Rif. Él quiere encontrar yacimientos a través de un personaje muy curioso que es el capitán Antonio Gott, y él tiene intereses en el Rif y es amigo de Abdelkrim, ¿no? Entre otras cosas. Bueno, en realidad, Horacio Echevarrieta se puede decir que era amigo de todo el mundo. O sea, era una especie de conseguidor. Hoy hablaríamos de tráfico de influencias, porque era amigo de Alfonso XIII, le sacaba a pasear en su yate por el Cantábrico, pero a la vez era republicano, era republicano. De hecho, Horacio Echevarrieta no aceptó que al acabar el rescate, al producirse el rescate, el rey le nombrara marqués de Alucemas, porque dijo que por sus convicciones republicanas él no quería saber nada de marquesados, ¿no? O sea que era un personaje poliédrico, con muchos aspectos muy curiosos, pero terriblemente eficaz. Y la verdad es que la labor que hizo en el rescate fue decisiva. Consiguió que al final los 500 españoles pudieran regresar a sus casas. Hubo un momento incluso en que había problemas con el dinero, y entonces él mismo se ofreció en un gesto quizá un pelín exhibicionista, pero muy efectivo, se ofreció él mismo a quedarse de rehén, ¿no? Se lo dijo así a Abdelkrim. Bien, por lo tanto, el primer mediador por parte de España, Horacio Echevarrieta. Y por parte de los rifeños, el mediador fue Dries Ben Saïd, que era un jurisconsulto de la zona, que conocía mucho a Abdelkrim, había sido compañero de estudios de Abdelkrim, tendría unos poco más de 40 años, un hombre amigo de España, un hombre de leyes, también muy eficaz, y que dejó un magnífico recuerdo, porque Dries Ben Saïd falleció muy poco más tarde. Además, en un combate recibió una bala perdida, y el entierro de Dries Ben Saïd en Melilla fue espectacular. Logró concitar el duelo de moros y cristianos, españoles y rifeños, ¿no? Era muy querido por todos. Bueno, pues gracias a estos dos, a Horacio Echevarrieta y a Dries Ben Saïd, se agilizan las negociaciones. El último mes, curiosamente, precisamente por las negociaciones estaban en marcha,
Los rifeños presionaron, y presionaron de muy mala manera, por ejemplo, cortando el grifo a los víveres, de tal manera que los prisioneros pasaron hambre de verdad. Hubo temporadas muy largas en las que apenas llegaban los convoyes. Hubo otra forma de presionar, también terrible, que fue colocar a los prisioneros de Axdir delante de las casas, de las casetas del poblado, cuando las baterías del Peñón de Alhucemas disparaban contra los rifeños. Entonces pusieron filas de los prisioneros, el general Navarro, el teniente coronel Pérez Ortiz, todos los prisioneros que estaban en Asdid, también el sargento Vasallo. Eso ocurrió un par de días. Eso fue una auténtica tortura. Afortunadamente no hubo ningún prisionero herido. Sí hubo alguna casa de algún rifeño que saltó por los aires bajo las baterías del Peñón de Alhucemas, pero bueno, no deja de ser una tortura psicológica tremenda. O, por ejemplo, hubo otra forma de presionar tremenda, que fue cuando le pusieron cadenas de hierro una serie de noches al general Navarro. Le ataron cadenas de hierro al cuello como si fuera un perro, y también al sargento Vasallo. Era otra forma de presionar. El rescate se produce por fin el 27 de enero de 1923, cuando pues, hacen salir a todos los jefes y oficiales de Axdir, reúnen tanto a los prisioneros de Axdir como a los prisioneros de Aid Cámara, bajan a la playa de Alhucemas, y allí una serie de lanchones llegan hasta el barco Antonio López, donde ese barco iba a ir luego a Melilla. Fue un día muy duro porque tuvieron que esperar a que llegara el dinero, contar el dinero allí en mitad de la playa con un frío tremendo. Hubo un momento en que los rifeños pidieron más dinero todavía, con lo cual se paró el embarque de los prisioneros. Fue un momento muy duro, ¿no? Lo reflejan ellos mismos, lo refleja también el sargento Vasallo, ¿no? Finalmente consiguieron llegar. Hay una escena muy, muy emocionante que lo cuentan diversos testigos, y es que cuando todos los prisioneros iban en los lanchones hacia el Antonio López, pasaban por delante del Peñón de Alhucemas, y desde el Peñón la guarnición les preguntó: ¿viene el general Navarro con vosotros? Y dijeron que sí, y entonces todos atronaron con sus voces un Viva España emocionante. Dejaron los prisioneros muchos compañeros amigos muertos en aquellas colinas descarnadas de color gris ceniza, o esa tierra roja de Igueriben. Muchos compañeros los dejaron allí sus restos mortales. El último de ellos fue el teniente Garaigorta, un joven alavés, Juan Garaigorta, que trataron de curarle de una enfermedad, y por unos días no pudo llegar a tierra española. Murió y fue enterrado en Asdid. Hablando de cifras otra vez, el baile de cifras es siempre aleatorio. Seguro que el año que viene aparece un nuevo libro donde retoca las cifras, pero de los 570 prisioneros, he comentado antes, más de 80 se fugaron, murieron unos 150 y llegaron unos 330 cuando fueron rescatados en Alhucemas, ¿no? Bien, cuando llegan a la península, primero, llegan a Melilla, donde muchos de ellos fueron ingresados en los hospitales, en el Docker, en la Cruz Roja, porque estaban muy mal. Muchos tenían bronquitis, estaban enfermos. De hecho, hubo bastantes militares que arrastraron problemas de salud durante mucho tiempo, ¿no? Durante años incluso, ¿no? Muchos acabaron en el hospital, y donde acabaron todos, desde luego, nada más llegar a Melilla, fue ante el juzgado militar, que les tomó declaración, ¿no? ¿Qué pasó con las responsabilidades? Bueno, pues muchos jefes fueron procesados por lo que había ocurrido en el desastre, y en concreto por lo que había ocurrido en Darquetdani. Araujo, el coronel Silverio Araujo, fue procesado. Pidieron una condena de 6 años y un día, y separado del servicio militar por negligencia. El alto comisario, general Dámaso Berenguer, la máxima autoridad en el protectorado, el jefe de Silvestre, no hay que olvidarlo. Sobre Berenguer habría mucho también que hablar, ¿no? Porque siempre se han repartido las culpas entre Silvestre y Berenguer. ¿Quién fue peor? ¿Quién fue más responsable? ¿Silvestre o Berenguer? Silvestre no sabemos si fue más o menos, pero lo pagó con su vida. Pero Berenguer quedó suelto. Bueno, pues Dámaso Berenguer también, el fiscal pidió 20 años de reclusión para él, ¿no?
Y Navarro, el general Navarro, también se sentó en el banquillo, porque el general Navarro fue acusado también de negligencia y de errores estratégicos. No hay que olvidar que Navarro, en la retirada de las tropas, podía haberse quedado en Dardrius, una posición magníficamente fortificada y que tenía agua muy cerca, y sin embargo continuó con la retirada y llegó hasta Montearruiz, donde sufrió el terrible asedio, ¿no? Con lo cual también había dudas, había acusaciones sobre la negligencia de Navarro. Para Navarro el fiscal pidió 8 años de prisión por negligencia. Bueno, pues esto los altos jefes, hubo también otros procesamientos. Estos 3 que he nombrado, Araujo, Berenguer, Navarro, se sentaron en el banquillo, pero ninguno de ellos cumplió la condena. ¿Por qué no cumplieron la condena? Porque este proceso transcurre en la primavera-verano de 1923, pero en septiembre, hete aquí que el general Primo de Rivera da el golpe, el pronunciamiento, y comienza el directorio, ¿eh? Y entonces lo primero que hace es una amnistía, con lo cual Araujo se libra de la condena que le había tocado, Navarro se libra de la condena, Berenguer se libra de la condena. Berenguer no solo se libra de la condena, sino que posteriormente es rehabilitado, es ascendido a teniente general, y más tarde Alfonso XIII le encargará que forme gobierno en 1930 en la dictablanda, ¿no? El último intento de la monarquía por salvar la situación antes de la llegada de la Segunda República en abril de 1931. Y el general Navarro pues también fue rehabilitado, ascendió a general de división, llegó a ser capitán general de Madrid, y bueno, por esas azares de la vida terribles, Navarro, que había sufrido el cautiverio, que había resistido el terrible asedio de Montearruiz, que se había librado de la muerte en el Rif, no se libró de la muerte en Madrid, porque fue detenido por las milicias republicanas y fusilado en Paracuellos en noviembre de 1936 a los 74 años, ¿no? Después hubo otros finales no menos tremendos. Tenemos el final, por ejemplo, del teniente Casado, el único oficial superviviente de Igueriben, ¿no? Casado fue muy ninguneado, no le dieron la laureada, hubo muchas dudas sobre su actuación, sufrió rencillas y envidias de otros, y también sufrió por sus ideas políticas. Fue detenido y ejecutado en los primeros días del alzamiento de 1936, ¿no? Bueno, pues otro héroe que lamentablemente acabó en esa guerra fratricida. El caso contrario sería el del teniente médico Vázquez Bernabéu, al que sí se le reconoció su actuación, que sí logró la laureada, pero que también perdió la vida al comienzo de la guerra civil, en este caso por milicias republicanas, ¿no? O sea, en lugar de por el bando nacional, como había sido Luis Casado, Vázquez Bernabéu fue detenido en Paterna, Valencia, y fusilado por los republicanos. Luego hay otro personaje, un poco colateral, pero bueno, no me resisto a contar algo de él porque la verdad es que es muy novelesco y muy divertido. Y ese personaje es, lo he mencionado antes, el teniente Julián Troncoso. Julián Troncoso, que había hecho de médico entre los prisioneros de Axdir. Bueno, pues él continuó con su carrera militar. Él era además un gran deportista, un gimnasta, un campeón de hípica. Llegó a tener cargos importantes en el mundo del fútbol, en la posguerra de la guerra civil, pero durante la guerra tuvo una historia que parece sacada, no sé si de James Bond o de Anacleto, agente secreto, ¿no? Porque acabó un poco de forma chusca, ¿no? Julián Troncoso le nombraron comandante de fronteras en Irún en 1937, en el bando de Franco, y organizó una red de comandos que asaltaban barcos republicanos fondeados en la costa francesa, ¿no? O sea, era un poco labor de agentes, labor de espionaje, ¿no? Para sabotear a la armada republicana, ¿no? Le llegaron a llamar los medios franceses el pirata del Bidasoa. La verdad es que era un tipo, ya el hecho de ponerse a hacer de médico sin saber nada de medicina demuestra lo muy echado para adelante que era, ¿no? La aventura terminó cuando intentó hacerse con un submarino republicano, el C2, que estaba fondeado en el puerto francés de Brest. Sabían que el comandante del submarino quería pasarse al bando nacional, y fue un grupo de soldados, de hombres, de agentes disfrazados, con Troncoso al frente,
intentaron meterse en la escotilla del submarino, pero resulta que el centinela había sido alertado a su vez por dos agentes anarquistas, disparó sobre uno de los intrusos y aquello frustró el golpe. Troncoso fue detenido por las autoridades francesas, fue encarcelado, fue condenado por un tribunal, pero se libró de la quema porque decidieron expulsarlo de Francia y enviarlo a España. Se incorporó al Ejército Nacional, al ejército de Franco, y continuó con su carrera militar. Posteriormente, como he dicho, su amor al deporte y su interés por el deporte hizo que fuera, entre otras cosas, vicepresidente del Real Madrid y presidente de la Federación Española de Fútbol, ¿no? Bien, y finalmente quería mencionar el qué fue de el día después del sargento Vasallo. El sargento Vasallo, inmediatamente después de aquello y después de declarar ante el juzgado militar, fue recibido como un héroe y él decidió dejar el ejército. Se acabó el sufrimiento, voy a dejar la vida militar y voy a dedicarme a la vida civil. Entonces, bueno, pues él trabajó un tiempo en distintos sitios, en Madrid, en el Banco de España, en el editorial Espasa Calpe. Terminó, la guerra le sorprendió en Zaragoza, donde vivió ya hasta el final de su vida, ¿no? Con 92 años, en 1985, ¿no? Trabajando en la gerencia de una empresa de salas de cine, ¿no? Él, desde luego, nunca más volvió a coger un bisturí, pero curiosamente tuvo dos hijos, el mayor de sus hijos estudió medicina y fue un eminente cardiólogo, Francisco Vasallo Reina, a la sazón mi padre, ¿no? Vasallo además tuvo una descendencia larguísima, nada menos que solo tuvo dos hijos, pero luego resulta que tuvo 11 nietos, tuvo 42 bisnietos y ahora, de momento, va por 4 tataranietos. De momento, claro, la gente se casa y empieza a tener hijos, ¿no? Bien, curiosamente, por azares de la vida o por la divina providencia, uno de los nietos del sargento Vasallo, se casó con la nieta de otro héroe de Anual, uno de los bravos jinetes de Alcántara, el teniente Bea Murdía, que fue herido en las cargas de Ligán, ¿no? Y de hecho se le dio por muerto, ¿no? Bueno, luego el teniente Bea Murdía no había muerto, estuvo herido, salió adelante, llegó y continuó toda su vida militar y falleció también ya muy mayor en 1990, ¿no? Bien. Bueno, esta sería un poco la primera parte, la segunda va a ser más corta. Lo que sí me gustaría es que haya preguntas, todas las preguntas que haya suscitado esta charla, pues estoy dispuesto a responderlas ahora o posteriormente en diferido, cuando me vayan llegando, yo también las puedo responder. Pero ahora voy a contar un poco cómo he hecho la investigación de la Odisea de los Prisioneros y los inconvenientes con los que me he encontrado. Bien, la historia de los prisioneros es un proyecto que se puede decir que es un proyecto de toda mi vida, ¿no? Porque yo, como he dicho, traté y conocí a mi abuelo, el sargento Vasallo, que murió con 92 años, y él he oído de su propia voz episodios que luego, eso sí, he procurado contrastar para ver si realmente eran ciertos, porque algunos, yo tenía mis dudas. De hecho, en la investigación que he hecho hay episodios en los que no he entrado porque no lo tengo claro. O sea, yo solamente he contado, en el libro que estoy preparando, he contado aquello que está contrastado por varias fuentes, como buen periodista, y que he podido contrastar con documentos oficiales, con declaraciones o con otros, con testimonios de otros testigos, de otros prisioneros, ¿no? Lo cierto es que yo le he escuchado, esto desde muy pequeño, episodios como la primera entrevista que tuvo con Abdelkrim. Abdelkrim le recibió en la Navidad del año 1921, le dijo que no debían cantar villancicos, por ejemplo, pero se interesó por la salud de las mujeres y de los niños. Episodios de tifus, episodios de hambre, todo eso se lo he oído. Le he escuchado también de sus propios labios el episodio de la niña a la que le salvan el dedo porque se había incrustado una sortija, la amputación del hijo de aquel caíd que había sido herido por las baterías del peñón de Vélez de la Gomera,
El apaleamiento también es una cosa que la he escuchado, el encadenamiento de Vasallo con el general Navarro como si fueran perros. También la amistad con Alfonso Ortiz. O sea, es curioso cómo, igual que en la mili surgen amistades que duran para toda la vida, y esto los que ya tenemos algunos años nos acordamos de aquella vieja mili, de la que, en fin, te quedan amigos ya para siempre, jamás, ¿no? Bueno, pues en el cautiverio no digo nada, ¿no? Amigos para siempre. Entonces él se hizo muy amigo de Alfonso Ortiz. Lamentablemente, Alfonso Ortiz falleció, como he contado, víctima del contagio del tifus, y se acabó. Pero es curioso porque ellos tenían una especie de broma privada. El regimiento de mi abuelo, que era el Melilla 59, él hacía una broma con Alfonso Ortiz y decía en vez de Melilla 59, era Meli 9 50 y Lilla, Meli 9 50 y Lilla. Entonces cada vez que se veían decía Meli 9 y Alfonso Ortiz respondía 50 y Lilla, ¿no? Una especie de bromita que se traía entre ellos. Bueno, pues cuando el sargento Vasallo, que yo conocí, estaba en bata y en zapatillas y tenía 90 años, no se acordaba de nada. Los últimos años ya, en fin, fue poco a poco perdiendo la cabeza. Pero le decías Meli 9 y respondía 50 y Lilla. ¿Qué estaría pensando en ese momento el sargento Vasallo? Bueno, nosotros, mis hermanos y yo, le preguntábamos, pues eso, lo que he dicho, si mataste muchos moros y si ibas en camello, ¿no? Claro, nosotros sabíamos que entonces en el RIF no había camellos, no había prácticamente. Tampoco, nosotros creíamos que el RIF eran todo dunas. Luego nos hemos enterado de que las montañas del RIF se parecen bastante a España, a Andalucía, a La Mancha. Es sorprendente cómo Igueriben, por ejemplo, la tierra roja de Igueriben recuerda a la tierra roja de Valdepeñas, de Ciudad Real, del sur de Toledo, por ejemplo, ¿no? Bueno, él estaba orgulloso sobre todo de la labor humanitaria, no de cuántos moros había matado. Estaba orgulloso de los heridos que había curado, estaba triste por los enfermos heridos que no había podido salvar, estaba orgulloso por las mujeres a las que había intentado defender, de manera a veces, pues eso, con el regateo con Sijamú, para evitar que la pobre Carmencita acabara de zoco en zoco. Son cosas que se te ponen los pelos de punta, pero bueno, ¿cómo es posible, no? Soportar todo eso y seguir vivo, con el espíritu levantado, ¿no? Bueno, pues ahí estaban ellos, ¿no? Con esa labor nada épica, escondida, callada, resistiendo terribles presiones. Estaba orgulloso de Joselito, el hijo del cautiverio, al que alimentaron como pudieron y que al final logró sobrevivir al cautiverio, ¿no? Sí recuerdo en particular algunos detalles. Por ejemplo, sí recuerdo una de las pocas acciones de combate de aquella época. Anteriormente, como he dicho, el sargento Vasallo había estado en la toma de Tafersit, pero una de las acciones de combate fue la Aguada de Darquebdani. La Aguada de Darquebdani, que como todos sabemos, Araujo envió al capitán Enrique Amador para defender la Aguada y conseguir que llegara agua a los soldados de Darquebdani, ¿no? Bueno, pues una de las veces el sargento Vasallo fue con su compañía, la cuarta compañía del primer batallón de Melilla 59, que mandaba el capitán Antonio de la Rocha, fue a reforzar la Aguada y hubo un pequeño intercambio de disparos, hubo un combate, ¿no?, entre los rifeños y los españoles. Mi abuelo mandaba una sección que se quedó en retaguardia mientras otras dos secciones se acercaban hacia la zona de la Aguada, y una bala perdida le dio en el correaje. No pasó nada más, una bala perdida en el coraje, pero él desde los siguientes días se quedó ya con todo el hombro, digamos, dolorido por aquello, ¿no? Bueno, pues eso se lo he oído contar, es algo que cuando eres niño te impresiona, ¿no? Luego hay que verlo en el contexto general de todo esto, ¿no? Bien, y ahora voy a explicar brevemente, y con esto ya termino, por si hay preguntas o para más adelante, un poco cómo he hecho de investigación. Vamos a ver, yo en primer lugar la huella de África la tengo, como he dicho, desde niño, y es una huella por ser el nieto mayor, pero también me vino muy bien el dedicarme al periodismo, en parte también por la espectacular biblioteca que tenía mi abuelo en su casa de Zaragoza, libros de historia sobre todo, libros de África. O sea, yo desde pequeño
he estado rodeado de Augusto Vivero, de Tevib Arrumi, de Rodríguez de Biguri, porque eran los libros que conservaba mi abuelo de 1923, 24, etcétera, etcétera. Esa biblioteca y ese interés por la historia hizo que me apasionara a escribir, fue mi gran pasión. Estudié periodismo en la Universidad de Navarra, y ya entonces hice un primer trabajo, una primera aproximación a la guerra del Rif, con un trabajo sobre los cronistas del desastre de Anual, estando en la carrera, un trabajo pequeñito, pero una primera investigación. Ahí me familiaricé con las crónicas de Gregorio Corrochano, el famoso corresponsal de ABC y luego famoso crítico taurino, el Tevib Arrumi, por supuesto, el telegrama del Rif. Además, se dio la casualidad posteriormente, corriendo la vida, andando los años, coincidí con su nieto. El nieto del Tevib Arrumi es nada más y nada menos que Alberto Ruiz Gallardón. Alberto Ruiz Gallardón, su abuelo era Víctor Ruiz Albéniz, y cuando conocí a Alberto Ruiz Gallardón le hablé de mi abuelo y naturalmente había oído hablar de él, e intercambiamos ideas, episodios, recuerdos y libros del Tevib Arrumi y del sargento Vasallo. Bien, por lo tanto, hice ese trabajo y después hubo un libro que para mí fue una iluminación en el tema de Marruecos, porque no era fácil conocerlo debido sobre todo a que durante décadas el tema de África ha sido materia reservada. Cuando se produjo el desastre por razones obvias, y luego en el franquismo solo interesaba hablar de las glorias, ¿no?, del general Varela para arriba, pero no de la vergüenza. Con lo cual, África ha sido para los historiadores, el Rif, el desastre anual, un tema tabú, prácticamente yo diría que hasta el año 2000, en que aparece Historia secreta de Anual de Juan Pando, que es un libro que es una aproximación interesantísima, documentada, que te da una visión de conjunto muy interesante. Y bueno, ese libro, ya digo, fue para mí, yo cuando lo vi dije, tengo que escribir la historia de mi abuelo. Yo conocí a Juan Pando porque era también colaborador del Mundo, y él me animó mucho a escribir el libro. Me dijo, el sargento Basilio era el alma buena de Axdir, su nieto debe escribir el libro. Ya en esa época me puse en contacto con Santiago Domínguez por teléfono. Desde entonces le conozco, enciclopedia viviente, con la cual no se puede dar un paso sin contar con su sabiduría, ¿no? Y ya entonces me documenté y me hice un esquema de cuál podía ser la investigación de la odisea de los prisioneros de Anual y de Axdir. Ese esquema se basaba en lo que se había publicado, se basaba también en otros muchos libros de otros especialistas, Rosa María Madariaga, David Bullman, etcétera, y dos libros muy interesantes en concreto sobre los prisioneros, que son con el general Navarro, el libro del capitán Sigifredo Sainz, que cuenta detalles muy humanos también de la vida cotidiana de los prisioneros y que me ha servido también como guía, y de Anual a Montearruit y 18 meses de cautiverio del teniente coronel Eduardo Pérez Ortiz, otra obra muy interesante que además cuenta la retirada hacia Montearruit, y que, bueno, yo creo que además no solo eso, sino que Pérez Ortiz escribe de una forma tan amena que se lee como una novela. Sobre esa base hice un esquema inicial y me puse a trabajar, pero luego la vida ha sido muy complicada, el trabajo periodístico, la familia, una mujer, 7 hijos, en fin, lo iba dejando para más adelante, hasta que en 2018 decidí ponerme las pilas, porque digo, faltan 3 años para el centenario, tengo que escribir ya porque no me da tiempo a más. Y 2018 fue fundamental, esa tardanza fue fundamental. Si yo me hubiera lanzado a escribir La Odisea de los Prisioneros en el 2000, hubiera quedado coja, porque faltaba algo que en 2018 existía y en 2000 prácticamente no existía: Internet. Internet ha sido un magnífico auxiliar para cualquier investigador. Internet ha permitido enriquecer esta labor de investigación. Y en concreto, dentro de Internet, una página web, la página web de Javier Sánchez Regaña, un magnífico aficionado al tema de África, un magnífico historiador porque ha investigado a pie de obra, una labor muy meritoria. Con esa página web
www.losnombresdeldesastre.com. No tengo palabras. Sánchez Regaña, su página web, es una mina de oro de información, una mina de oro sobre personas concretas con nombres y apellidos, unidades, jefes, oficiales, familiares, etcétera. Es una mina de documentación, gracias sobre todo a que al poner en marcha esa web, muchos descendientes, muchos nietos, muchos hijos, muchos bisnietos, han podido ponerse en contacto unos con otros y han podido cruzarse información. Eso ha sido una auténtica maravilla. Incluso ha habido historias, gracias a Javier Sánchez Regaña, de gente que ha podido saber cuál fue el paradero de su abuelo, ese abuelo del siglo pasado que contaba la guerra de Marruecos y que los nietos al final no sabían qué había pasado con él, etcétera, ¿no? Bueno, pues Sánchez Regaña ha sido un vínculo maravilloso. Y luego hay un aspecto muy importante, en el caso mío de mi investigación, y es el aspecto sanitario. Javier Sánchez Regaña tiene un trabajo, un pequeño librito, La atención médica durante el desastre de Anual, que es muy valioso, es una fuente valiosísima para conocer cómo era la labor de los sanitarios, los equipos sanitarios, la historia del teniente médico Serrano, ¿no?, que enseñó a mi abuelo. Hay también otra persona, ahora que lo menciono, María Luisa Alonso, ¿no?, que también tiene La luz en el olvido, otro libro maravilloso donde recopila la labor sanitaria en general en el RIF y también en el desastre de Anual, ¿no? Me puse en contacto rápidamente con Javier Sánchez Regaña y a partir de entonces empezamos a intercambiar información. Ha sido, de verdad, una ayuda muy valiosa. Yo diría que al quien, no sé si se merecía o no la laureada el teniente Casado, yo creo que sí, pero bueno, pero desde luego el que se la merece, la laureada civil, en este caso, uno de los que se la merecen es sin duda Javier Sánchez Regaña. Después he conocido otros investigadores recientes, muy interesantes en los últimos años, como Luis Miguel de Francisco, con su especialista en historia militar, con Morir en África, otro trabajo magnífico. Por cierto, en Morir en África aporta el diario del alférez Maroto, del alférez Juan Maroto, una fuente interesantísima, ¿no? Maroto es un personaje que también merecería otro libro. Yo creo que ahora, con motivo del desastre del centenario, deberían publicarse más historias porque esto es una auténtica mina. Juan Maroto, que era un aristócrata, hijo del marqués de Santo Domingo y de la marquesa de Pozo Blanco, alférez de complemento, vamos a decir, era un señorito en el buen sentido de la palabra. Bueno, pues va a África y ese señorito se convierte en un personaje absolutamente épico en la defensa del aeródromo de Celuán, ¿no? El aeródromo de Celuán, que en los primeros días del desastre está a punto de caer y que tiene un pequeño ejército con algunos soldados de Alcántara, pero luego tiene gente que no es que sean demasiado aguerridos, son oficinistas, son mecánicos, son fotógrafos, y resisten durante más de una semana un asedio terrible de los rifeños. Pasan sed, pasan hambre, corren peligro de volar por los aires porque hay un depósito de bombas, terminan comiendo de todo, terminan comiendo cartones, papel, cera, porque no tienen que comer, y al frente de ellos, junto con otro oficial, Vivancos, está el alférez Maroto, que se comporta como un verdadero héroe, ¿no? Su hazaña es impresionante. Posteriormente fue capturado cuando se produjo la capitulación, igual que pasó en Monte Arruid, traicionaron los rifeños a los rendidos. Él logró escaparse por los pelos, pero luego fue capturado y acabó prisionero en Axir con otros jefes y oficiales, ¿no? He tenido el honor de localizar al nieto de alférez Maroto y me contó, él murió ya mucho más tarde, en los años 70, dejó la vida militar y se dedicó pues a la vida, a trabajar en la ganadería, en la agricultura, y me confirmó lo que yo me sospechaba viendo su diario, que Juan Maroto era un auténtico caballero, ¿no? Bien, todo ello, todas estas historias, más las documentaciones a las que he tenido acceso, yendo a los archivos militares, teniendo acceso, como he dicho, a las actas de la votación que hizo el coronel Araujo en la caseta de Arquetani. He conseguido algún diario inédito de algún otro prisionero. Todo eso me ha permitido cruzar datos y procurar ser lo más fiel posible a los hechos, no distanciarme de los hechos, con una crónica lo más periodística posible, lo más ceñida a la verdad
pura y dura. Bueno, pues el resultado de esta investigación es el libro que en breve, en muy poco tiempo, espero que podáis leer, espero que os guste, que es la historia del desastre anual desde la óptica de los prisioneros y desde aspectos muy poco conocidos. Debo mencionar también, y ya estoy acabando, que no hubiera podido escribir este libro, por supuesto, sin todas estas fuentes que he mencionado, sin estas ayudas tan importantes, pero también sin localizar exteriores, como digo cinematográficamente, hay que localizar exteriores, ¿no? Pude, gracias a Santiago Domínguez Llosa, gracias a Pepe Ortín y a esa gente estupenda de Melilla, conocer los escenarios de los hechos. He podido ver Anual, he podido brindar por los heridos y muertos en Igeriben, una escena emocionante, brindar por ellos en esa tierra roja de Igeriben, en ese fermento patriótico basado en los huesos, donde todavía se ven escarbando las vainas de las balas. He podido estar, bueno, Montearruiz ya no es Montearruiz, que prácticamente es un aeropuerto, en el Zoco El Telatza, otro sitio espectacular, en Sidi Idris. También he podido estar en la bahía de Alucemas, contemplando el peñón, ese mismo peñón desde el que enviaban los víveres a los prisioneros, pisando esa misma arena en la que habían estado Horacio Echevarrieta, Dries Ben Said, todos esos personajes donde hay una mezcla de heroísmo, de vileza, de cobardía, de heroísmo, pero una historia palpitante, una historia que las nuevas generaciones deben recordar, porque es verdaderamente la historia de España. Nosotros estamos aquí gracias a aquellos personajes, gracias a mi abuelo y a tantos otros que hicieron lo que pudieron, como los toreros malos, ¿no? O sea, les pilló el desastre e hicieron lo que pudieron. Algunos se mostraron como lo que eran, como unos caballeros, y otros pues no. Aquí no vamos a remover nada más. Quería dar las gracias, por lo tanto, a todos a esos buenos amigos de Melilla que me enseñaron a amar todavía más el Rif, a conocer esa maravillosa ciudad y esos lugares increíbles de los escenarios del desastre de Anual. Y nada más, yo creo que nada más. Simplemente quería decir que dedico esta conferencia y también esta investigación en primer lugar, la dedico a los que ya han investigado antes que yo, a esos historiadores que han buceado en los archivos, han buscado documentación, han encontrado cartas, fotografías, etcétera, y también a esos héroes anónimos que son los que facilitan que páginas como esté funcionando y que podamos celebrar 100 años más tarde el heroísmo, la tragedia de tantos españoles. Y por supuesto también a los descendientes de todos ellos, ¿no? O sea, muchos de los que hemos logrado conectar a través de la página de Sánchez Regaña, necesitamos saber qué fue de nuestros mayores, cómo lucharon en aquella situación tan complicada. Ya me gustaría a mí, ahora que estamos pasándolo mal por la pandemia, ahora que estamos apurados, con peligro real, peligro físico, ya me gustaría ver cómo reaccionaríamos si nos encontráramos en una situación como la que pilló a los españoles en aquellas 3 semanas terribles, 3-4 semanas en el aciago verano de 1921. A todos ellos, a los descendientes, está dedicada esta charla. Muchas gracias. No sé, veo que no hay ningún comentario que yo pueda ver. Bueno, no veo ningún comentario. Si hay algo como esto que se puede ver en diferido y los comentarios pueden quedar recogidos, pues yo encantado de responder a preguntas, dudas, interrogantes, también aportaciones. O sea, que si alguien quiere aportar algo, yo encantado de algún descendiente, alguien que quiere darme información, encantadísimo de incorporarla a esta investigación que estoy realizando y que espero que en poco tiempo esté al alcance de todos.
Me llaman. Diga. Soy yo, soy yo, soy yo. Soy yo, soy yo. Ah, no, no veo, no veo. Espera, espera, espera un momento, espera un momento, espera un momento. Espera un momento, espera un momento porque a lo mejor, un segundito. Es que antes los he visto al principio, ¿te acuerdas? Pero... Un momento, ¿eh? Un segundo. Vamos a ver, un momento, un momento. Vamos a ver. Es que no sé por qué. Es que no, tampoco me deja escribir. Ah, espera, a ver. Oh, no. Un momento, ¿eh? Es que no, no sé qué pasa, que no, no me deja escribir. Vamos a ver, un momento, un momento. Sí, pero antes... Ah, pero antes he podido. Qué rabia. Uh -huh. Uh -huh. Ah, claro. Sí. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Pues fíjate que rabia. Sí. Uh -huh. Uh -huh. ¿Quién, quién, cómo? Ah, sí. Sí. Ah, sí, joder, pues muchas gracias, oye. Oye, sí, por cierto, acabo el vídeo ya, ¿no? O sea, me despido. Vale, vale, lo acabo, lo acabo. Lo acabo. Bueno, pues muchas gracias a todos. Y ahora sigo hablando contigo. Muchas gracias a todos y hasta otra. A ver, un momento.